coordinadora académica del Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad, INLADES Capacitaciones. El día de hoy desarrollaremos la tercera sesión del diplomado a cargo del profesor Guillermo Sevilla Gálvez, cuyo tema es medida cautelar. El doctor Guillermo Sevilla Gálvez es egresado de la maestría con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Unidad de Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es egresado de la maestría en Derecho Empresarial, Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú y es miembro activo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Estudió el curso de Derechos Fundamentales y Globalización impartido por la Escuela Complutense de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, España. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Ailandes, a todos ustedes. Y quería hacer una precisión. En realidad sigo siendo asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. No es que haya dejado de serlo, ¿no? Ok, y, pues, doctor, lo siento. No se preocupe. Y trabajo en la Comisión de Habeas Corpus del Tribunal. Así que, y además soy experto también en procesos constitucionales, ¿no? El tema de hoy, los temas que vamos a tratar el día de hoy son dos, ¿no? Medidas cautelares en los procesos constitucionales y el segundo, medios impugnatorios en el nuevo Código Procesal Constitucional aprobado en virtud de la Ley 31.307. Yo tengo la costumbre de cada cierto tramo absolver algunas inquietudes, algunas preguntas de los señores participantes, ¿no? Muy bien, y más bien con novedades tenemos nuevos ministros, entre uno de ellos tenemos el ministro de Relaciones Exteriores, que es el ex presidente del Tribunal Constitucional, doctor Aníbal César Landa Torres, o Arroyo, perdón, y es profesor universitario, ha sido mi profesor, ¿no? Pero me parece que no es muy feliz la cartera que le han asignado, ¿no? Porque él es más experto en lo que es derecho constitucional y derechos humanos. Pero es un tema ya de política y le deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? Muy bien. Medidas cautelares. A ver, perdón. Más bien, las diapositivas, ¿sí? El nuevo Código Procesal Constitucional ha precisado, ha señalado que consisten estas medidas cautelares. Pero ¿para qué sirven estas medidas cautelares? Seguramente, o todavía no lo han visto, respecto a los procesos constitucionales, a los 7 procesos que se encuentran previstos tanto en la Constitución como en el Código Procesal Constitucional nuevo y en el derogado Código Procesal Constitucional también estaban previstos los mismos 7 procesos, ¿no? Entonces, dentro de esos 7 procesos constitucionales, debemos ubicar a los 3 procesos constitucionales de la libertad. ¿Cuáles son estos? Amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, ¿no? Entonces, un poquito, no sé si lo han tratado, vamos a señalar en qué consiste, digamos, la naturaleza de estos procesos y qué derechos tutela, y para que ustedes puedan ubicar las medidas cautelares al interior de estos procesos, ¿no? Que se soliciten y se otorguen, ¿no? El proceso de amparo tutela derechos de dimensión espiritual, de naturaleza económica, social y cultural, ¿no? Por ejemplo, una persona pues, que quiere que se restituya en su centro de trabajo, o porque ha sido arbitrariamente despedida, violándose alguno de sus derechos fundamentales, o aquel estudiante que quiere que se reponga en su centro de estudios. El derecho a la pensión también es un derecho fundamental, el derecho al agua, el derecho a la, digamos, a la libertad de asociación, a la libertad de empresa, porque también las personas jurídicas tienen derechos fundamentales, no solamente la persona. Entonces, hay una gama de derechos que están previstos pues, en
en el Código Procesal Constitucional, que le invito a ustedes a que lo revisen. Seguramente lo van a, tratar más adelante en este diplomado, ¿no? Entonces, esos son los derechos que tutela el amparo. El habeas corpus tutela el derecho a la libertad personal y derechos conexos, y de entre estos hay una gama de derechos que también están previstos en el Código Procesal Constitucional. Por ejemplo, el derecho a no ser detenido de forma arbitraria. Claro, la libertad personal, como todo derecho a circunstancias, por ejemplo, en virtud de una resolución judicial, una resolución de prisión preventiva, una sentencia condenatoria debidamente motivada y firme, o cuando una persona es sorprendida en flagrante delito, así como también, por ejemplo, alguien, bueno, ya no hay toque de queda a partir de ayer, felizmente, pero si alguien era encontrada, digamos, en el horario de toque de queda en la calle, y si esa salida suya no estaba justificada, podría ser detenido por unas horas y ser inscrito en una relación, ¿no?, que está habilitada para ello, ¿no? También, por ejemplo, el habeas corpus, y ustedes lo van a ver seguramente más adelante, tutela los derechos a no sufrir tratos crueles, injustos, inhumanos o degradantes, el derecho a la integridad física, el derecho a obtener DNI, a la libertad de tránsito de nacionales y extranjeros, el derecho a no ser obligado a prestar el servicio militar, que es voluntario, porque eso tiene que ver con el derecho de objeción de conciencia. En fin, la persona que es víctima del delito de trata con fines de explotación sexual, laboral o para tráfico de órganos, esa persona también puede solicitar al juez constitucional que se le otorgue su libertad, al derecho a que se ubique al detenido desaparecido, en fin, una gama de derechos que ustedes lo van a ver en detalle. Asimismo, el proceso de habeas data tutela el derecho de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Significa esto, ¿no? Acceso a la información pública, ciudadano, cualquier persona natural o puede estar de alguna clase de información. Es que nosotros como ciudadanos pagamos nuestros impuestos, y con nuestros impuestos se forman los, ya sea pues para información referida pues a qué bienes y servicios brindan las diferentes entidades del Estado, o quiénes son los funcionarios y trabajadores, cómo ingresan, y para esto sirve para que el ciudadano también haga una fiscalización, un control de estos recursos, y además, si se encuentran indicios de corrupción, esto puede ser puesto en conocimiento al Ministerio Público para que inicie las investigaciones y eventualmente se juzgue y se sancione a los responsables. Y además, sirve también para el sistema democrático y no se vuelva a elegir a esos malos funcionarios que ocupan cargos, ¿no? O en todo caso, a los jefes de esos malos funcionarios que ocupan cargos, ¿no? El derecho a la autodeterminación informativa es el derecho de cada uno de los ciudadanos, cada uno de nosotros, de obtener, digamos, de entidades públicas o privadas, instituciones privadas también, información respecto a nosotros, ¿no?, como titular, por ejemplo, o también para que se modifique la información referida a nosotros, para que se suprima o para que se agregue, no se difunda información sensible que pueda dañar la imagen y la buena reputación. Por ejemplo, una persona que sufre o se detectó en una clínica o un hospital el VIH, y esta persona desea que esa información no sea difundida, puede interponer una demanda para que esa institución de salud no la difunda, ¿no? Entonces, hay una gama de derechos que también lo van a ver ustedes. Y el proceso de cumplimiento sirve para que, digamos, una persona o cualquier persona pueda solicitarle
algún funcionario o servidor público renuente a que cumpla una norma legal a la que está obligado o que cumpla un acto administrativo firme, en este caso respecto al administrado, ¿no? Un administrado dice, bueno, yo necesito que se cumpla un acto administrativo firme, emitido o por la misma entidad, en que me va a favorecer. Por ejemplo, un trabajador, un docente o un trabajador de la salud trabaja en zona de frontera, debe recibir una bonificación. Un trabajador del Estado, obviamente, ¿no? Una bonificación. Entonces, y si esa no se adiciona a su remuneración habitual, puede solicitar que se cumpla, digamos, ya sea lo que está previsto en la norma o que también en su favor se haya emitido un acto administrativo para que sea cumplido, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se va a garantizar estas situaciones antes de que haya sentencia, ¿no? A través de las medidas cautelares. Seguramente ustedes también han escuchado sobre las medidas cautelares en los procesos ordinarios, ¿no? En el proceso civil existen medidas cautelares como embargo, inscripción, entre otras, ¿no? En los procesos penales también existen este tipo de medidas cautelares de naturaleza real o de naturaleza material, ¿no? Personal o material, que no es del caso explicarlo, ¿no? Entonces, según el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, se pueden soltar medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 17 de este código. Aquí debemos distinguir un par de cosas, ¿no? En primer lugar, ¿en qué proceso no se podría solicitar medida cautelar? ¿En cuál de los procesos? ¿Cuál creen ustedes? Hemos mencionado, o sea, estas medidas cautelares, ojo, hay que precisarlas bien, sirven o se pueden solicitar en los procesos constitucionales de la libertad. Hemos mencionado 4 procesos constitucionales de la libertad. Repitamos, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. ¿Qué dice la norma? Que se puede solicitar medidas cautelares en el proceso de amparo, habeas data y cumplimiento. ¿Y en cuál proceso no se podría solicitar? No sé si alguno de ustedes quisiera intervenir hasta acá. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno quiere intervenir? ¿En qué proceso no? De los 4 que he mencionado, ¿en qué proceso no? ¿Alguna intervención, doctores? ¿Perdón? No, decía, invitar a los ponentes, a los participantes si desean participar. Si desean participar no hay problema. ¿En cuál proceso no se puede solicitar en principio? De los 4 procesos constitucionales de libertad, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. ¿En cuál de ellos no se podría? Bueno, vamos a precisarlo. En el proceso de habeas corpus. ¿Y por qué no en el proceso de habeas corpus? ¿Por qué creen ustedes que no? Porque el proceso de habeas corpus, per se, es un proceso cautelar. Per se es un proceso cautelar. ¿Sí? Per se. ¿Y por qué es un proceso cautelar el habeas corpus? Porque precisamente si alguien instaura o interpone una demanda de habeas corpus, por ejemplo, para obtener la libertad de una persona que ha sido arbitrariamente detenida, ¿sí? Arbitrariamente detenida, ¿cuál es la labor del juez constitucional? La labor del juez constitucional es salir de su despacho, constituirse en el lugar de la detención de esta persona, que puede ser en una comisaría, y tendrá que entrevistarse con el detenido, y si está presente con el jefe de la delegación policial, y además tendrá que dar lectura
a la documentación de su detención, a las actas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a las actas de detención, ¿sí? Entonces, y si, por ejemplo, aquí habría que ver dos cosas. En primer lugar, de verificarse que la detención es arbitraria, es decir, se equivocaron del presunto autor de un delito, detuvieron a alguien, o por homonimia u otra causal, deberá pues ordenar su inmediata libertad. Pero también, digamos, si una persona es sorprendida en flagrante delito, ¿cuál es el deber de la Policía Nacional? Realizar, o sea, por delitos comunes, ¿no? Realizar su investigación o sus iniciales o preliminares, se le llama penalmente, o pesquisas, y dentro de las 48 horas, y dentro de ese plazo, o máximo 48 horas, deberá ponerlo a disposición de ¿qué? Del Ministerio Público, del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ahora, el tema es, ¿y esto por qué? Vamos a leer la norma correspondiente. ¿Y esto por qué? Porque dice el artículo, por acá tengo el inciso octavo del artículo 33 del Código Procesal Constitucional, no dice: el derecho no sea detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, o sea, ha sido detenido a ser puesto dentro de las 48 horas más el término de la distancia a disposición del juzgado. Pero, como sabemos, en todos los distritos judiciales del Perú rige el nuevo Código Procesal Penal. ¿Quién investiga? ¿Quién ordena la investigación? ¿O quién dirige la investigación del delito? El Ministerio Público, ¿no? Es el fiscal instructor. Entonces, y él además podrá solicitarle al juez de la investigación preparatoria que se ponga en libertad, o perdón, que se, digamos, que se dicte detención judicial o prisión preventiva, o solamente comparecencia con restricciones, con reglas de conducta, o comparecencia simple en buena cuenta. Entonces, la policía tiene que poner a disposición de esta persona dentro de las 48 horas, ¿no? ¿Y qué pasa si la policía se demora? Lo tienes detenido 50 horas, 60 horas, entonces se puede interponer un habeas corpus para que se ordene la libertad de esa persona o se ponga a disposición de las autoridades. Entonces, por eso que si el juez verifica esas dos cosas, el juez constitucional, que la persona ha sido indebida y arbitrariamente detenida, o que si transcurrió las 48 horas podrá disponer su inmediata libertad. Por eso, y eso sin perjuicio, ojo, sin perjuicio que más adelante el proceso de habeas corpus continúe y que se emita sentencia que pueda ser declarada fundada, ¿no? Independientemente de ese fallo que va a ser emitido después. Por eso se dice que el habeas corpus per se es un proceso cautelar. Sin embargo, como el habeas corpus tiene una serie de derechos que tutela, también creo que de forma excepcional se podría solicitar y obtener una medida cautelar. Una medida cautelar. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí, entonces, está comprendido el tema, ¿no? Vamos a ver algo más que dice el código. Muy bien. Un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, a ver cómo vamos a sacar las diapositivas. Ya. ¿Y ante quién se solicita la medida cautelar con el nuevo Código Procesal Constitucional? La medida cautelar al interior de básicamente o esencialmente de los tres procesos constitucionales: amparo, habeas data y cumplimiento. Ante el juez constitucional. El juez constitucional es el que va a conocer no solamente del proceso principal, sino también del proceso cautelar. Un ratito, por favor. Muy bien.
¿Qué más nos dice el segundo párrafo del artículo 18 del nuevo Código Procesal Constitucional? Que la medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Atendiendo, pues, al derecho objeto de protección, que ya hemos señalado, la medida cautelar solamente se va a limitar a ello, a lo que se señale en la demanda, pero como los procesos constitucionales son un poco flexibles, de repente, digamos, la pretensión contenida en la demanda no es muy clara, entonces el juez tiene que, digamos, adaptar esos hechos que tienen el cuerpo de la demanda en el petitorio a la pretensión o configurarlo como pretensión. Entonces, la medida cautelar se va a limitar a la pretensión constitucional. ¿Y cuál es la pretensión constitucional? En términos generales. La pretensión constitucional es reponer las cosas al estado anterior, dice el código. Pero yo tengo un término mucho más práctico, anterior a la violación o amenaza de violación de ese derecho. Pero yo tengo un término mucho más práctico por la experiencia de trabajo, ¿no? Yo creo que la naturaleza o el objeto de los procesos constitucionales de la libertad de los cuatro es restituir el derecho cuyo ejercicio ha sido impedido precisamente por la actuación de un agresor. Es decir, por ejemplo, ¿qué derecho de naturaleza sustantiva o de naturaleza procesal? Entonces, si alguien, ya sea, ojo, los derechos pueden ser vulnerados no solamente por autoridades, sino también por personas naturales y jurídicas, derecho público y derecho privado. Entonces, la idea es, ya sea obligar al agresor que restituya el derecho del demandante o que simplemente se restituya este derecho. Pero también hay casos, y también lo van a ver ustedes seguro a lo largo del diplomado, donde no existe aún agresión de derecho, o violación o afectación de derechos. Gracias. Sino que, digamos, existe una amenaza cierta e inminente de que estos derechos puedan ser vulnerados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esa medida, la medida cautelar que se solicite, que se o que le otorgue el juez, puede servir para, digamos, restituir ese derecho o simplemente impedir que se efectivice o consuma esa amenaza de violación de ese derecho, en esencia. Muy bien. Pero, ¿qué más se debe tener en cuenta, aparte de, digamos, adelantar, por decirlo de una manera, la pretensión constitucional, o el fallo que estime la pretensión constitucional, mejor dicho, ¿no? Se debe tener en cuenta el orden público, es decir, que la medida cautelar que se solicite y que se conceda no debe afectar el orden público. Y además, debe verificarse el prejuicio que podría ocasionar, para que, ya sea para el demandado o para terceras personas. Porque imagínense ustedes, ¿no? La naturaleza delicada de los procesos constitucionales. Imagínense ustedes una medida cautelar que se efectivice, que es un adelante de fallo, y que más adelante la sentencia pueda ser declarada infundada o improcedente. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, la gran afectación que pueda ocasionar todo ello. Muy bien. ¿Qué otra parte hay que rescatar de la norma? Estamos analizando, ojo, la norma concienzudamente, ¿no? El juez constitucional, atendiendo a los requisitos, dictará la medida cautelar sin correr traslado al demandado. En este aspecto se parece mucho a las medidas cautelares de los procesos ordinarios civiles, ¿no? Inaudita par se llama en latín, es decir, que no se le corre traslado al demandado con la solicitud cautelar, ¿no? Hasta, entiendo yo, de que esta haya sido ordenada mediante resolución correspondiente y ejecutada. ¿Por qué? Para efectos de que el demandado o demandados no entorpezca la ejecución de la medida cautelar, similar a las medidas cautelares en el proceso civil.
Asimismo, nos dice la norma que la ejecución dependerá del contenido de aseguramiento de la decisión final, a cuyos extremos deberá limitarse. Entonces, el juez dice, más o menos el juez hace una prognosis, ¿no? Yo voy a declarar fundada la demanda, entonces, digamos, en el contenido de esa resolución fundada, la sentencia fundada debe servir como ejemplo o como medida, mejor dicho, para la ejecución de la medida cautelar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el juez puede conceder en todo o en parte la medida cautelar. Así que en parte nomás puede ejecutar la medida cautelar. Muy bien. Ahora, ¿se puede apelar a las medidas cautelares? Por supuesto que sí. Y vamos a ver más adelante los plazos, ¿no? La apelación es concedida sin efecto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que igual se ejecuta la medida cautelar, pese a que la parte demandada haya apelado, ¿no? Salvo, dice la norma, que se trate de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo. ¿Qué significa esto último? Y esto se va a ver más que nada en el proceso de amparo, ¿no? Existe un proceso de amparo contra normas legales, porque estas normas legales, cuando se aplican, en el caso concreto, vulneran derechos fundamentales y contravienen la Constitución, ¿no? La Constitución, no sé si lo han visto, lo van a ver también, es aquella norma jurídica que se encuentra en el vértice del ordenamiento jurídico, en la cual contiene principios, valores y derechos fundamentales de todos, la persona natural y la persona jurídica, ¿no? Entonces, a partir del artículo 1. Entonces, digamos, y se puede interponer una demanda de amparo para que estas normas no se apliquen. Pero el requisito es de que sean normas autoaplicativas, es decir, que no necesiten de reglamento, ¿no? Porque si necesitan de reglamento ya no serían normas autoaplicativas. Entonces, en ese caso, la única excepción es de que, y eso básicamente es en el amparo, muy raro en el habeas corpus, en este caso, se puede, digamos, en este caso sí, se puede interponer recurso de apelación y se puede declararla con efecto suspensivo respecto al cuestionamiento de normas autoaplicativas. ¿Cuáles son los requisitos para la procedencia de la medida cautelar? El juez debe observar que el pedido sea adecuado y razonable. En todo caso, proporcional también, ¿no? Proporcional al caso. Es decir, adecuado a la pretensión constitucional contenida en el cuaderno principal, ¿no? Además, que tenga apariencia de derecho, que sea legal y que exista certeza razonable de que la demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable. Yo creo que aquí, incluso a diferencia del proceso civil ordinario, la medida cautelar es muy importante. ¿Por qué? Irreparabilidad del derecho se habla mucho en el derecho constitucional. Es decir, que si el juez, por ejemplo, se demora, y con atención pues, a la sobrecarga procesal, a otros factores, en expedir la sentencia final que pueda declarar fundada la demanda, y en ese lapso, en ese tiempo, que puede ser 1, 2 años o 3 años, dependiendo de la carga judicial, el derecho puede ser irreparable, es decir, ya no se puede reparar, ya no se puede restituir el derecho. Entonces, por más que se dicte sentencia de fondo final, ya sería inoficiosa y necesaria, ¿no? Por eso el juez, atendiendo a esa o esa especial naturaleza, deberá otorgar la medida cautelar. Sin embargo, pues, además también nos dice este artículo, en todo lo no previsto expresamente en el presente código, es de aplicación supletoria lo dispuesto en el título 4 de la sección 5ª del Código Civil, con excepción de los artículos 618, 621, 630, 636, 642 y 672. La pregunta que ustedes estarán haciendo, ¿es necesario el pago de tasa o arancel judicial? Los procesos, en virtud del principio de gratuidad, principio, estas medidas cautelares son gratuitas, ¿no? Incluso este código, que es menos formalista que el procesal civil, no habla de contracautela, ¿no? Que sí se habla en el proceso civil. Muy bien. ¿Qué más nos dice el artículo 20? Quiero ver ya. Antes de pasar a los medios impugnatorios. Conversión de la medida cautelar.
La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de causa juzgada. ¿En qué sentido? La medida cautelar, dictada en los procesos constitucionales, subsiste en tanto y en cuanto no se haya emitido sentencia final que pueda declarar fundada la demanda, es decir, estimada la demanda. Pero también creo yo, contrario sensu, contrario sensu, ¿qué pasa si la sentencia de fondo declara infundada la demanda? Que sería una contradicción. Por consiguiente, también la medida cautelar queda sin efecto. Bueno, pero pongámonos en el primer caso. Si la sentencia es fundada, entonces ya no tiene sentido que exista medida cautelar, sino que la sentencia por sí misma se encargará de restituir el derecho vulnerado o se encargará de que cese la amenaza de violación de este derecho, ¿no? Entonces ya viene todo un proceso de ejecución de sentencia, ¿no? Ahora, la gran pregunta que cabe, ¿pero qué pasa si se apela? Bueno, si se apela, igual ya los efectos de la sentencia deberán continuar, la sentencia fundada. Muy bien, ¿qué más nos dice la norma? Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, ¿se conservan los efectos de la medida cautelar? Sí, efectivamente sí, ¿no? Produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma en medida ejecutiva. Es decir, la medida cautelar subsiste en tanto y en cuanto no haya sentencia final estimatoria o que declare fundada la demanda. Si la demanda se declara fundada, ya no es necesaria la medida cautelar, sino que se debe ejecutar el fallo de la sentencia declarada fundada, ¿no? No obstante, a que pueda ser interpuesta en su contra el recurso de apelación de sentencia y los actuados surban a la sala constitucional. Una precisión interesante que debemos hacer es de que quien conoce los procesos constitucionales ahora son los jueces constitucionales en los 4 procesos constitucionales de la libertad que hemos mencionado. Y en segunda instancia conoce la sala constitucional del mismo distrito judicial. Pero esto es una medida en virtud del nuevo código. Antaño, quien conocía habeas corpus era el juez penal, juez unipersonal, de investigación preparatoria, etc. Y la sala penal de apelaciones, ¿no? Por lo general. Quien conocía amparo, habeas data y cumplimiento era el juez civil y la sala civil correspondiente. En algunos distritos, jueces constitucionales. Entonces, en tanto se vayan implementando los jueces constitucionales y las salas constitucionales, en el habeas corpus conocerá el juez de investigación preparatoria del lugar donde se vulneró o se afectó el derecho, ¿sí? Y en segunda instancia, si no existe sala constitucional, la sala penal de apelaciones. Muy bien. Y en los otros 3 procesos, amparo, habeas data y cumplimiento, conocerán, pues, si no existen, digamos, juez constitucional ni sala constitucional, conocerán el juez civil y la sala civil correspondiente en segunda instancia, ¿no? Salvo en el amparo, como van a ver ustedes también, cuando es amparo contra resoluciones judiciales, conoce en primera instancia la sala constitucional y en segunda instancia alguna de las salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, entiendo yo, la sala social, constitucional y social de la Corte Suprema. Entonces, la medida cautelar se solicita ante el juez constitucional o el juez que haga de juez constitucional, que puede ser el juez penal, juez de investigación preparatoria o juez civil. Y entiendo que en el amparo contra resoluciones judiciales, en primera instancia, como conoce la sala constitucional o la sala civil, la sala es la que deberá, ante la sala es la que se le deberá solicitar la medida cautelar. Entonces, los efectos de la medida, perdón, un mensaje de nuestro... los efectos de esta medida, la medida cautelar, permanecerán hasta el momento de la satisfacción
de derecho reconocido al demandante o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución. Entonces, ¿qué significa esto? La medida cautelar subsiste, en primer lugar, hasta que haya sentencia fundada. En segundo lugar, hasta que se satisfaga el derecho, es decir, hasta que se restituya el derecho fundamental vulnerado o se ordene el cese de amenaza de violación de este derecho. O hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución. ¿Puede el juez dejar sin efecto una medida cautelar? Eventualmente sí, ¿no? Cuando el derecho se haya satisfecho o cuando, en todo caso, podría ser que se haya tornado irreparable también. Depende, ¿no? Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se procede a liquidación de costas y costos del procedimiento cautelar. Entonces, en este sentido, a ver, el demandante deberá pagar costas y costos, dice. Un poco complicado, ¿no? Si no se paga tasas judiciales, ¿cómo pagaría costas y costos? En todo caso, el pago de honorarios del abogado sí podría ser, ¿no? ¿Qué más? Dice, el sujeto afectado por la medida cautelar puede promover la declaración de responsabilidad. ¿Responsabilidad contra quién? Entiendo yo, contra el juez. De verificarse la misma, en modo adicional a la condena de costos y costos, se procederá a liquidación de ejecución de daños y, si el juzgado lo considera necesario, la imposición de una multa no mayor de 10 unidades de referencia procesal. Eso es lo que ha dicho el legislador, es decir, que además también será responsable el solicitante de la medida cautelar, que por lo general, que casi sí o sí siempre es el demandante. Entonces, el juez podrá hacer una liquidación, ejecución de daños para que puedan ser resarcidos por la parte que maliciosamente solicitó la medida cautelar. La norma no explica más allá de ello. Como este código es nuevo, entiendo yo que los jueces constitucionales van a tener una ardua labor para poder interpretar esto. Ahora, también se le puede imponer multa por la actitud maliciosa de la parte demandante, ¿no? Pienso yo que también se podrá solicitar indemnización por daños y perjuicios en la vía civil, ¿no? La resolución que fija costas y costos es apelable, sin efecto suspensivo. La que establece la reprobación indemnizatoria y la multa lo es con efecto suspensivo. En lo que respecta al pago de costas y costos, estará establecido en el artículo 28. A ver, vamos a detenernos un poquito en algunos de los procesos. Ya hemos hablado que en el habeas corpus, como sería la medida cautelar, que es un proceso cautelar per se. En el amparo se podría solicitar una medida cautelar, la norma no lo dice, pero se puede solicitar incluso antes de que haya sentencia, restituyendo algún derecho. El derecho, por ejemplo, reponer en un centro de labores a un cadete o una cadete expulsado de la escuela de oficiales. Por ejemplo, si una cadeta salió embarazada y su institución la expulsó porque dice que ha faltado su reglamento, ¿no? Que no puede ser embarazada una cadete, y entonces, en ese sentido, digamos, sería una medida inconstitucional porque ese reglamento, o sea, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una alumna puede, digamos, tener un descanso postnatal y retornar a su entrenamiento en alguna de las Fuerzas Armadas, Instituto de las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido, como ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, le va a ser un poco más fácil al juez constitucional del Poder Judicial, digamos, disponer una medida cautelar. Pero también hay medidas cautelares en el proceso de, quizás ustedes también lo van a ver más adelante, en el proceso de, a ver un momentito por favor, de habeas data, ¿no? ¿Cuáles serían estas medidas cautelares en el habeas data, ¿no? Según el artículo 58 son las siguientes, ¿no? Que mientras dure el proceso se inscriba en el registro o banco de datos que la información cuestionada está sometida a un proceso constitucional. Es decir, si por ejemplo alguien solicita información de un banco de datos y esa información todavía no le ha sido proporcionada, en el proceso de habeas data estamos hablando, el juez puede ordenar
que en ese registro de datos se inscriban la demanda como una medida cautelar, como una especie de inscripción que existe en los registros públicos. Asimismo, en el habeas data se puede disponer el bloqueo o la suspensión provisional de la difusión del dato o la información sometida al proceso cuando sea manifiesto su carácter discriminatorio, falso, inexacto o si contiene información sensible o privada cuya difusión pudiese causar un daño irreparable. Esto estamos hablando de esta información, es decir, ya hemos dado un ejemplo, ¿no? Una persona que, por ejemplo, se detectó en su historia clínica que tiene SIDA, y esa información puede dañar su imagen, su reputación, y le pidió a la clínica que no difunda esa información a terceros, y la clínica pretende hacerlo, y le pidió primero con una carta por conducto notarial. No hizo caso a la clínica, interpone su demanda de habeas data. En ese caso, puede solicitarle al juez constitucional que conoce la habeas data que emita resolución y le impida a la clínica difundir esa información. ¿Sí? Difundir esa información. Entonces, ¿qué otra medida cautelar se puede interponer en el habeas data? La colocación de sellos de seguridad en los ambientes de las entidades, un sello de seguridad para que esa información no pueda ser abierta, por ejemplo. O también el juez puede incautar la información solicitada, que conste, ojo, habría que hacer la precisión, en banco de datos, en soporte físico, electromagnético u otros. Y la verificación o reproducción de la información. No, puede reproducirse en un soporte electromagnético o sacarle fotocopias cuando el juez aprecie riesgo de ocultamiento, desaparición o destrucción. Es decir, el juez va a ver que esas informaciones puede ser ocultada, desaparecida o destruida. El juez puede solicitar la parte demandante puede solicitar una medida cautelar para que esa información sea custodiada. En el proceso de cumplimiento, un poquito más difícil, porque el cumplimiento de una norma legal, un acto administrativo, que es una actuación automática, requiere, creo yo, a mi entender, una sentencia fundada. Y creo yo que con sentencia fundada se podría solicitar una medida cautelar. Mientras tanto, no. No sé si hasta aquí, hasta esta primera parte, quieran ustedes realizar algunas preguntas. ¿Algún comentario de repente? ¿O están ansiosos por ver el partido Perú-Ecuador para asegurar nuestra clasificación? ¿No? Ojalá. Así parece ser. Continuemos, por favor. Gracias. Muy bien, continuamos. Medios impugnatorios. ¿Qué comprenden los medios impugnatorios? Los recursos, ¿no? Los recursos. ¿No? Los medios impugnatorios comprenden los recursos y los remedios, ¿no? El Código Procesal Constitucional no ha previsto los remedios, que son las nulidades, que sí lo prevé el Código Procesal Civil, pero sí los recursos, ¿no? Los medios impugnatorios, ¿qué dice la norma, no? Que la interposición de medios impugnatorios, con excepción de la queja, no requieren fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus, si el apelante es la parte demandada. Muy bien. ¿Cuáles medios impugnatorios podemos reconocer en el proceso constitucional? Uno de ellos, creo yo, las medidas cautelares también se pueden interponer medios impugnatorios, hemos visto, pero por esencia el más conocido es el recurso de apelación de sentencia, ¿no? Apelación de sentencia. Entonces, y hemos tenido un esquemita, ojalá nos dé tiempo para explicarlo, o si no, mañana lo explicamos también, porque mañana tenemos clase. Los medios impugnatorios de la sentencia dictada por el juez constitucional, del Poder Judicial, ojo. Habría que hacer precisión que el juez constitucional y la sala constitucional son parte del Poder Judicial, ¿no? Y el Tribunal Constitucional es última y definitiva instancia. Entonces, uno de ellos es recurso de apelación de sentencia, ¿no? ¿Quiénes pueden interponer recursos de apelación?
contra la sentencia. La parte demandante y la parte demandada. La parte demandante interpondrá recurso de apelación contra la sentencia emitida en los 4 procesos constitucionales de la libertad que hemos señalado, cuando la sentencia se declare infundada o improcedente. El demandante puede apelar a la sentencia del juez constitucional que declare infundada o improcedente la demanda. Y la parte demandada puede apelar a la sentencia que declare fundada la demanda. Entonces, el código nos habla de plazos, ¿no? Lo vamos a señalar en la siguiente diapositiva. Entonces, hay plazos. No se paga tasa ni arancel judicial. Y también el código, cosa que a mí me parece, digamos, un poco debatible, el hecho que no se requiera fundamentación. En el proceso civil y el proceso penal, por ejemplo, las apelaciones contra las sentencias requieren expresión de agravios, ¿no? O los agravios, que se fundamenten los agravios, ¿no? Los agravios que la resolución o sentencia causen al recurrente, ya sea demandante o demandado, ¿no? Pero el código, en una posición mucho más flexible, quizás atendiendo a la naturaleza de los procesos constitucionales de tutela célere y urgente, el código o el espíritu del legislador ha pretendido de que sin mayor, digamos, formalismo se concedan las medidas cautelares. A mi entender, yo creo que sí, y ustedes como abogados, seguramente en su mayoría, litigantes, les convendría fundamentar en el recurso de apelación los agravios que le produce la sentencia que declare fundada, infundada o improcedente la demanda. Pero acá habría que hacer 2 precisiones más. La queja contra la denegatoria del recurso de apelación de sentencia sí tiene que ser debidamente motivada o fundamentada. Yo digo, y es un concepto muy personal, que el abogado litigante también tiene que argumentar o fundamentar. Muy bien, entonces la queja sí por denegatoria de recurso de apelación. ¿Y qué más nos dice este párrafo de la norma? Que en el proceso de habeas corpus, si el apelante es la parte demandada, debe de fundamentar el recurso de apelación. Es decir, la primera sentencia del juez, o la sentencia del juez constitucional, declara fundada la demanda. Entonces, ¿quién va a apelar? Como ya hemos dicho, la parte demandada. El demandado o demandada va a apelar. Entonces, el demandado que apele debe de fundamentar en su recurso los agravios que la sentencia fundada le causa. ¿Y por qué el legislador ha puesto esta precisión? Entiendo yo, porque como el proceso de habeas corpus se encarga de la restitución de un derecho tan importante como es la libertad personal y derechos conexos, entonces el demandado debe de fundamentar bien a efectos de que se conceda el recurso y no pueda de esta forma pretender, digamos, que es sin efecto la restitución de este derecho tan importante como el de la libertad personal. Pero, ¿qué más nos dice el segundo párrafo de la norma? El demandante que impugna una resolución sustenta los agravios en la instancia superior, conforme a los procedimientos establecidos por el presente código. ¿Qué significa esto? Se interpone recurso de apelación de sentencia, por ejemplo, en primera instancia, ante el juez constitucional, dentro del plazo correspondiente. Pero se concede este recurso y se eleva todo el expediente a la sala constitucional o a la segunda instancia. En este caso, en segunda instancia, deberá sustentarse los agravios. ¿Quién sustentará los agravios? En segunda instancia, el que impugnó, que puede ser la parte demandante como la parte demandada. Entonces, en segunda instancia, no dice la norma en específico cómo sustentará. Pienso yo que puede ser a través de un escrito o a través también de un informe oral ante la segunda instancia. Si esta norma la trasladamos al recurso agravio constitucional, en su primera parte, diremos que también no es exigible la fundamentación de los agravios. ¿Y qué es el recurso agravio constitucional?
es un medio impugnatorio que se interpone contra la sentencia de vista, contra la sentencia de segundo grado, que declare infundada o improcedente esta demanda. ¿Sí? Es decir, expliquemos. El juez, en primera instancia, el juez constitucional puede declarar fundada o infundada la demanda. Se interpone el recurso de apelación, la sala, en buena cuenta, puede confirmar o puede revocar esta decisión y puede finalmente declarar fundada o infundada la demanda. Entonces, en la segunda instancia, o improcedente la demanda. O improcedente la demanda. En segunda instancia, la sala constitucional. Entonces, contra esa decisión, ¿qué cabe? Si es fundada, por regla general no cabe ningún medio impugnatorio más. Es decir, no puede interponerse recurso de agravio constitucional. Pero, si se declara infundada o improcedente la demanda, la parte demandante podrá interponer el recurso de agravio constitucional dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se notificó la sentencia de segundo grado. Concedido el recurso, los actos se elevarán al Tribunal Constitucional solamente en los 4 procesos constitucionales de libertad, repito, amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Y el Tribunal Constitucional, en última y definitiva instancia, podría resolver en forma diferente al Poder Judicial. Podría declarar fundada o infundada demanda o improcedente. Muy bien. Ojalá no dé tiempo para ver el esquemita y explicarlo mejor. Los recursos de apelación. El recurso de apelación en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento procede contra las resoluciones que las partes consideren que los agravien. Los plazos son los siguientes. Ojo, por lo general hay recurso de apelación contra la sentencia, pero también hay recurso de apelación contra la resolución que conceden las medidas cautelares, conforme hemos visto, ¿no? Puede ser por ambas partes también, ¿no? Y en el proceso de habeas corpus, el plazo para interponer el recurso de apelación es de 2 días hábiles. Es decir, hoy día me notifican la resolución, tengo a partir de mañana, hoy día es martes, mañana, miércoles y jueves, 2 días para interponer el recurso de apelación. Muy bien. 2 días hábiles en habeas corpus. Y en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, el plazo para interponer el recurso de apelación es de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente que se notificó la resolución. Sentencia o resolución cautelar, por ejemplo. Es decir, tenemos, si se nos notificó hoy día, tenemos plazo miércoles, jueves y viernes. ¿Y por qué? En estos 3 procesos es 3 días y en el habeas corpus es 2 días, se preguntarán ustedes, por la propia naturaleza del proceso de habeas corpus. El habeas corpus tiene como objeto de protección el derecho a la libertad personal y derecho conexos. Libertad personal es un derecho importantísimo, ¿no? Entonces, es decir, ninguna persona debe estar un día, un minuto privada, arbitraria e injustamente de su libertad. ¿Qué más lo dice la norma, ¿no? De forma excepcional se permitirá la apelación por salto en casos de resoluciones judiciales en procesos de ejecución de sentencia. Detengámonos por acá un poquito. A ver, ¿qué significa esto? En la apelación por salto, ustedes dirán, ¿qué institución es esta rara, no? En primer lugar, diremos que es una creación de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A ver, en estos 4 procesos constitucionales de libertad, transitaron por el Poder Judicial, primera y segunda instancia. ¿No? Entonces, en la segunda instancia, se declaró infundada o improcedente la demanda. Contra esa decisión, el demandante interpone recurso de agravio constitucional. Se concede el recurso de agravio constitucional y los actuados se elevan al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda. Fundada la demanda. Pero el Tribunal Constitucional no va a ejecutar el fallo, no lo ejecuta. ¿Quién lo ejecuta? El Poder Judicial, el juzgado que inicialmente conoció, el juzgado constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional devuelve todo el expediente al juzgado constitucional para que se ejecute el fallo emitido por el tribunal que declaró fundada la demanda. Entonces, el juzgado constitucional tiene que, ya en la etapa de ejecución de sentencia, cumplir con lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
pero pueda que el juez constitucional tenga problemas de interpretación del fallo del Tribunal Constitucional. Un problema de interpretación o problemas en la ejecución, ¿sí? Entonces, tenga estos problemitas y entonces, a ver qué dice acá la norma, algo más. Y entonces, ¿qué hace la parte demandante, ¿no? Porque es la que en su favor se estimó la demanda, la que logró un fallo favorable. ¿Qué hace la parte demandante? Interpone ante el juez de ejecución constitucional el recurso de apelación por salto para que los actuados se eleven al Tribunal Constitucional y como el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, pueda revocar lo decidido por el juez constitucional, es decir, en ejecución de sentencia, repito, revocado y pueda ser estimado. O puede también ser que el juez constitucional manifestó alguna inacción en la ejecución del fallo del Tribunal Constitucional, o puede decidir en contra de la protección otorgada al derecho fundamental agredido. Es decir, en otras palabras, ¿no? Es lento el juez constitucional en ejecución de sentencia, o pueda decidir en su resolución de forma contraria a lo que el Tribunal Constitucional en su sentencia de fondo decidió declarando fundada la demanda, ¿no? Entonces, el juez constitucional estaría yendo en contra de lo decidido por el TC y estaría, no otorgando protección o restitución o tutela al derecho fundamental agredido. Y de esta forma pueda desproteger los derechos fundamentales cuya protección ya había otorgado el Tribunal Constitucional. Muy bien. Es un tema un poquito complicado de entender a veces, ¿no? ¿En qué casos no procede la apelación por salto? Cuando el cumplimiento de la sentencia comporte un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o jubilación, de los devengados o de los reintegros de los intereses de las costas o de los costos. Entonces, en esos casos, cuando haya un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o jubilación, ese es un tema que tiene que resolverlo sí o sí el juez constitucional. Y el mandato, o cuando el mandato de la sentencia constitucional cuya ejecución se pretenda, se establece de forma clara y expresa que es de cumplimiento progresivo. Es decir, la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional dice, bueno, sí, te doy razón, demandante, pero el cumplimiento digamos, de lo que yo decido es progresivo, ¿no? Por lo general puede ser también cuestiones de pensiones o de remuneraciones, y para ello se requiere un presupuesto. Me olvidé decirles lo siguiente. ¿Por qué es lo que se salta? ¿Cuál es el salto? Se salta una instancia más. Es decir, si de forma ordinaria, si se interpone recurso de apelación contra una resolución del juez constitucional en ejecución de sentencia, y este recurso es concedido, debería conocerlo la Sala Constitucional en segunda instancia. Pero en este caso se da un salto de la Sala Constitucional al Tribunal Constitucional. ¿Sí? Se va a la tercera instancia. ¿Y por qué se ha decidido ello? Para que el tribunal tutele de mejor forma estos derechos que ya estimó en su oportunidad. ¿Cuál es el trámite del recurso de apelación, ¿no? En el proceso de habeas corpus, concedido el recurso de apelación, el juez eleva a los actuados al superior en el plazo de un día hábil. Es decir, el juez constitucional concede el recurso y tiene un día hábil para elevar los actuados. Luego, el superior jerárquico resuelve en el plazo de 5 días hábiles. No hay vista de la causa, salvo que el demandante o el favorecido lo solicite. De repente, el demandante dice, no, ¿para qué vista de la causa? Si esto me va a dilatar más el proceso, entonces quiero que mi sentencia se resuelva ya mismo. Entonces, los plazos son ajustados en el habeas corpus, a diferencia de los otros 3 procesos constitucionales. En el proceso de amparo, habeas data y cumplimiento, concedido el recurso de apelación,
el juez eleva los autos al superior en el plazo de 2 días hábiles. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Habeas corpus, un día hábil para elevar los actuados, y en los otros 3 procesos, 2 días hábiles, por la naturaleza especialísima del habeas corpus. Luego nos dice el superior jerárquico fija día y hora para la vista de la causa en el plazo de 5 días hábiles sin necesidad de emitir auto de abocamiento. En el habeas corpus no es necesario fijarse fecha y hora para la vista de la causa. En el amparo, habeas de cumplimiento, sí, sin necesidad de que soliciten las partes. ¿Qué más nos dice la norma? Notificado con la resolución que fija día y hora para la vista de la causa, donde podrán informar oralmente los abogados defensores, los abogados, pues, ¿no? Para ello solicitarán informe oral, ¿no? Dentro del plazo de 3 días hábiles posteriores a la notificación. Realizada la vista de la causa, el juez resuelve en el plazo de 10 días hábiles. Y los plazos son perentorios, breves, por la naturaleza de los procesos constitucionales. En los supuestos de apelación por salto que ya hemos señalado, en el caso de resoluciones en ejecución, el juez eleva los autos al Tribunal Constitucional en el plazo improrrogable de 2 días hábiles. Es decir, juez de ejecución constitucional emite una resolución, esta es apelada por la parte demandante, por lo general, concede el recurso y los actuados se elevarán a lo mucho dentro de 2 días hábiles. Podría interpretarse aquí también el término de la distancia. No se requiere audiencia para su resolución, por lo que el Tribunal Constitucional resuelve en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde su programación respectiva. Es decir, el Tribunal Constitucional conoce solamente podría conocer ese incidente nomás, de apelación por salto de esa resolución, para resolverla, pero no es necesario que el tribunal convoque a audiencia correspondiente. ¿Y por qué el legislador ha considerado ello? Para que no se dilate más el proceso. Hemos hablado del recurso de agravio constitucional, sí, lo vamos a recalcar, pues yo entiendo que es un poquito difícil entender esto, y vamos a darnos tiempo para explicarlo brevemente en el esquema que mostraré. A ver, contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, solamente infundada o improcedente la demanda, porque si se declara fundada no procede recurso de agravio, por regla general, salvo algunas excepciones establecidas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O sea, contra la sentencia que emita la Sala Constitucional en segundo grado, en segunda instancia, contra sentencia de vista procede el recurso de agravio constitucional, que, como repito, se debe interponer dentro del plazo de 10 días hábiles contados, ojo, a partir del día siguiente que se notificó la sentencia de segundo grado. Concedido el recurso, el presidente de la Sala Constitucional remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de 3 días más el término de la instancia bajo responsabilidad. Entonces le remite todito el expediente al tribunal para que el tribunal emita nuevo pronunciamiento. ¿Qué ha dicho el tribunal? ¿Qué dice el segundo párrafo de esta norma? En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa, la convocatoria de la vista y del ejercicio de defensa invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional. Pero el Tribunal Constitucional ha interpretado esta norma en el sentido, a través de una circular, de que no, vista de la causa no significa audiencia. Vista de la causa no significa audiencia. Entonces, todos los expedientes que lleguen al Tribunal Constitucional referidos a los procesos de amparo, habeas corpus, habeas de cumplimiento, todos tienen que tener vista de la causa, que es una, digamos, una reunión interna de los magistrados del tribunal para resolver si la causa tendrá un pronunciamiento determinado, ya sea de fondo, es decir, fundada o infundada la demanda o improcedente la demanda. Pero no necesariamente va a tener audiencia estas causas. ¿Y cuándo tendrán audiencia? Tendrán audiencia cuando haya un pronunciamiento de fondo.
Es decir, cuando el tribunal considere que la sentencia debe ser declarada fundada o infundada, ¿no? Entonces, no hay que confundir. ¿Viste la causa? Tienen todos los expedientes. Pero audiencia, no todos, solamente aquellos que van a merecer un pronunciamiento de fondo declarando fundada o infundada la demanda. La sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo de 3 días hábiles bajo responsabilidad. Muy bien. El recurso de queja. El recurso de queja hemos dicho que también que acá sí debería ser fundamentado y es el recurso que se interpone contra aquella resolución de la sala constitucional que no concede el recurso de agravio constitucional. Hay casos que la sala constitucional no concede el recurso de agravio constitucional, ¿no? Y que puede considerar que el recurso fue interpuesto de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de los 10 días hábiles, por ejemplo, porque el tema de fundamentación por lo general sí lo concede a la sala constitucional, aunque realmente el recurso sea un mamarracho, de propósito, pero igual sí lo concede. Entonces, pero lo que sí no perdona la sala constitucional es el plazo. Entonces puede que se haya equivocado, ¿no?, en contabilizar el plazo. Entonces, el demandante dice, bueno, en realidad acá se equivocó, interpongo queja contra la resolución que deniega el recurso a agravio constitucional y le interpone directamente al Tribunal Constitucional, ¿no? Dentro del plazo de 3 días siguientes a la notificación de la denegatoria. Al tribunal sube un cuadernito, nada más. El tribunal puede pedir alguna información adicional, como las notificaciones. El escrito debe contener una fundamentación correspondiente, dice, pero en la práctica a veces no. Pero lo recomendable, colegas, siempre es fundamentar bien sus recursos para que eso coadyuve a resolver mejor la controversia constitucional. ¿Qué más? Se deberá anexar copia del recurso de agravio constitucional y la resolución que lo denegó. El recurso será resuelto dentro del plazo de 5 días hábiles. Si el Tribunal Constitucional declara fundada la queja, es decir, el tribunal dice, fundada la queja, en verdad te equivocaste, tu sala constitucional no concede recurso, dice el tribunal, le ordena a la sala que le remita todo el expediente completo dentro del plazo de 3 días de oficiado bajo responsabilidad. Se permite recurso de queja en caso se deniegue recurso de apelación por salto contra resoluciones de ejecución. Si se deniega recurso de apelación por salto, lo deniega el juez de ejecución constitucional, contra ese recurso procede recurso de queja. Este era el esquema que yo les quería enseñar, que también mañana lo vamos a ver seguramente. La demanda, los procesos. Esto sirve para los 4 procesos constitucionales de libertad: amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Demanda, se admite a trámite, se le emplaza al demandado, se contesta la demanda, luego se actúan pruebas de actuación inmediata, como declaraciones documentales, etc. El juez emite su fallo, declara fundada, infundada o improcedente. Contra esta resolución procede recurso de apelación. ¿Recuerdan ustedes en el habeas corpus cuál es el plazo? De 2 días hábiles. En el amparo, habeas data de cumplimiento, 3 días hábiles. Pueden interponer recurso parte demandante o parte demandada, o ambos, ¿eh?, dependiendo del fallo, porque un fallo puede tener fundada en parte la demanda e infundada la demanda, entonces pueden apelar a ambos. No se paga arancel judicial, debe interponer el recurso la propia parte demandante o alguien que actúe en su favor o en su representación, ¿no? Y ante el mismo juez constitucional, concedió el recurso, los actuados se elevan a la sala constitucional, que puede confirmar o revocar la resolución o sentencia de primera instancia. Puede declarar fundada, infundada o improcedente la demanda. En esta instancia de segundo grado es recién donde se interpone el recurso de agravio constitucional. Es decir, que el demandante deberá o podrá interponer el recurso de agravio constitucional, demandante, repito, contra la sentencia de segundo grado que declare infundada o improcedente la demanda. ¿Cuál es el plazo que dijimos? Plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó la resolución o sentencia de vista o de segundo grado que declare infundada o improcedente la demanda. Y además, el recurso de agravio debe estar debidamente fundamentado. Eso es lo recomendable.
la sala, verificado estos dos requisitos, además que se interponga ante su instancia, concederá el recurso de agravio constitucional y elevará los actuados ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa acá? Hemos dicho, el tribunal es la instancia de cierre de la justicia constitucional. El tribunal podrá pronunciarse sobre el fondo o declarar improcedente la demanda. Si es sobre el fondo, puede declarar fundada o infundada la demanda. ¿Sí? Fundada o infundada. Para tal efecto, convocará a audiencia donde las partes pueden informar a través de sus abogados si lo solicitan por escrito, ¿no? Pero si va a declarar improcedente la demanda, no va a convocar audiencia de vista a la causa, ¿no? Entonces, eso es lo que ha interpretado el tribunal en una circular. Pero sí, todos los expedientes que suban al Tribunal Constitucional van a tener vista de la causa, bajo sanción de nulidad. Muy bien. Pero hemos hablado también de la queja, ¿no? Bueno, queja por denegatoria de recurso de apelación y queja también por denegatoria de recurso de agravio constitucional, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Hemos dicho si la sala deniega el recurso de agravio constitucional, porque, por ejemplo, podría ser que considero que se interpuso fuera del plazo de 10 días hábiles, y, o que, cosa rara, podría decir que no se fundamentó debidamente el recurso. La parte demandante interpondrá queja directamente al Tribunal Constitucional. Anexará solamente las resoluciones que hemos señalado, la resolución denegatoria y otra, y su buen cuadernillo, ¿no? El tribunal podría pedir información adicional a la sala constitucional. Por ejemplo, podría pedir las cédulas de notificación para ver si la parte demandante estuvo debidamente notificada. Y, por lo tanto, y de ello se desprenderá si interpuso el recurso de agravio constitucional dentro del plazo. Si el tribunal declara fundada la queja, ojo, le va a decir o le va a ordenar a la sala constitucional que eleve todo el expediente para que emita algún pronunciamiento. Y contra lo decidido por el Tribunal Constitucional, ¿cabe algún medio impugnatorio? Por supuesto que no, en regla general. Es decir, si el tribunal declara fundada la demanda o infundada la demanda, no cabe recurso alguno. Solamente alguna de las dos partes, demandante o demandada, puede pedir una aclaración. Puede formular un pedido de aclaración para que se aclare algún concepto o se pronuncie sobre alguna omisión. Pero, ¿qué sucede? Ojo, ¿qué sucede si el tribunal declara improcedente la demanda? ¿Qué sucede hasta acá? Si el tribunal declara improcedente la demanda, se puede sí interponer el denominado recurso de reposición. Eventualmente el tribunal podría cambiar su fallo, eventualmente. El pedido de aclaración no es un medio impugnatorio, no es un recurso, solamente es un pedido para aclarar algún error material, precisar algún material en fecha, año, demandante, etcétera, etcétera, que no va a cambiar el sentido del fallo, solamente el tribunal aclara, ¿no? Emite una resolución que aclara un concepto erróneo u omitido. Pero acá sí podría eventualmente, con el recurso de reposición, cambiar el sentido de fallo, ¿Qué pasa si alguien no está conforme con lo resuelto por el Tribunal Constitucional? Podría acudir a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en buena cuenta puede cambiar lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Y acá, ¿en qué etapa se puede solicitar la medida cautelar? En esta etapa. Esta etapa de acá lo conoce, ojo, el juez constitucional, en esta etapa acá. Entonces, aquí es donde el demandante puede solicitar su medida cautelar.
En la sala podría, un poco difícil, inusual, pero creo que nada obstaría. No, nada obstaría. ¿Quién es el que va a solicitar? Por lo general, el demandante, pues, ¿no? El demandado no solicita. ¿Por qué? Porque precisamente el demandante quiere asegurar su pretensión final, ¿no? O quiere, digamos, que se tutele algo, se cautele algo, antes de que su derecho, se cautele su derecho, mejor dicho, antes de que se torne en irreparable. Muy bien, entonces aquí es donde debe interponerse la medida cautelar. La pregunta que ustedes quizás estarán haciendo, ¿se puede interponer una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional? Yo no he visto hasta ahora ninguna, pero quizás atendiendo a la naturaleza del agravio, a la irreparabilidad del derecho, quizás eventualmente podría ser que sí, ¿no? Eventualmente. Bien, entonces acá ya saben, no se paga tasa por medida cautelar. La resolución cautelar, si es estimatoria o desestimatoria, puede ser apelada, y hemos visto cómo, y si es concedida, subiría ¿dónde? A la sala constitucional para que la confirme o la revoque. En el caso de la apelación por salto, que le emite acá también este juez, al final, juez constitucional es el que va a ser el juez que va a ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda, ¿no? Entonces el tribunal declara fundada la demanda, los actuados regresan al juez constitucional y él es el encargado, no el tribunal, él es el encargado de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional. Pero si este juez, ya hemos dicho, tiene una inacción, no interpreta bien la decisión del tribunal o por cualquier otra causa, el demandante, que es el que en su favor se emitió la sentencia, va a interponer el recurso de apelación por salto y así deberá precisarlo en su recurso, en su escrito, y si el juez la concede, se va a saltar esta etapa y va a ir ante el Tribunal Constitucional. Muy bien, muy bien. En estos 5 minutos antes de ver el partido, quisiera si ustedes tienen alguna pregunta o interrogante, observación, precisión, por lo que ustedes crean conveniente. Muchas gracias. ¿Preguntas, señores? ¿Todo quedó claro? ¿Satisfecho? ¿Tienen alguna duda? ¿De repente quieren hacer una pregunta? Sí, adelante, adelante. Si no hay alguna u otra pregunta, culminamos con esta sesión. Muchas gracias por su participación, estimados doctores y seguidores del Círculo de Estudio INLADES, y nos vemos en la siguiente sesión, que será el día de mañana a las 7:30. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes, gracias INLADES, gracias a todos los participantes. Mañana vamos a tratar el tema habeas corpus, que es el que más me gusta, me fascina a mí. Y nada, más bien, cuídense mucho y ojalá hoy día o mañana podamos comentar el triunfo de Perú, de Ecuador, y aseguremos nuestra clasificación. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctora Stephanie. Damos por mi primera decisión. Buenas noches.